Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por la hospitalidad. Viendo el video, qué alivio ver el video del presidente Mujica, porque creo que hay bastante coincidencia entre lo que plantea y uno podría pensar que lo que voy a mostrar ahora sea la traducción a algunos posibles ejemplos de cómo los arquitectos podemos contribuir a este tipo de problemas que exceden por mucho el ámbito de la arquitectura. No se había expresado así los datos que da Carmen sobre la magnitud del fenómeno de urbanización y la necesidad, la velocidad, la escala y la escasez de recursos con la que tendremos que responder al fenómeno de la vivienda, pero esas 95.000, 96.000 unidades diarias es construir 2 Cáceres en la mañana y 2 Cáceres en la tarde para responder al fenómeno de gente viniendo hacia las ciudades. Y para esa pregunta, bueno, lamentablemente creo no tenemos conocimiento suficiente y es del tipo de cuestiones que creo que requerirán de todas las profesiones extremar su competencia y calidad profesional. En la pregunta sobre el derecho a la vivienda, una de las dimensiones y probablemente la más obvia sea tratar de garantizar la vivienda entendida como techo y como servicios. Y desde luego que eso es una necesidad básica que tiene que poder ser satisfecha. Una protección contra la intemperie y sobre todo el tema de servicios casi es un problema de salud pública. El tema es que si uno solo resuelve eso, por muy bien intencionado que sea, al menos en Chile hemos tenido la experiencia de que para resolverlo la escasez de recursos obliga a que esas personas queden instaladas en zonas de la ciudad carentes de servicio y muchas veces su calidad de vida termina siendo peor que aquella que se trataba de resolver inicialmente. Por lo tanto, una segunda dimensión, y entiendo que está contenida en la estructura de la presentación de hoy, es entender que es el derecho o de la vivienda entendida como acceso a oportunidades, que si algo es una ciudad, más que una acumulación de casas, es una concentración de oportunidades de trabajo, de salud, de educación, de recreación incluso, y esto de alguna manera debería poder ser satisfecho con la vivienda. Bueno, esto es en breve la estructura de la presentación. Como decía antes, el derecho a la vivienda en la parte superior dice techo más servicios básicos, que habría que poder garantizar ese derecho, y por otra parte, el acceso a las oportunidades que las ciudades concentran, que es lo que siquiera explica que la gente se mueva hacia las ciudades. Esta perspectiva de mejora de calidad de vida, que por antiintuitivo que sea, todos los indicadores muestran que se está mejor en ciudades que fuera de ellas, o al menos para la parte más importante de la población, que es más eficiente por medio de las políticas públicas mejorar calidad de vida si la gente está concentrada en el espacio. No es la experiencia que tenemos diaria de ciudad, donde sentimos que está contaminado, que estamos hacinados, que es un lugar lleno de fricciones. Sin embargo, en principio es mejor eso que lo opuesto, sin contar el rol que tienen las ciudades cada vez más en la creación de conocimiento y en la creación de riqueza, que va a ser el motor, uno de los motores de mejora de calidad de vida. El problema está en que respecto del primero, al no haber recursos suficientes, el problema de techo y los servicios básicos, la respuesta de los estados y de los mercados para la mayor parte de estos 2 billones de personas que se van a mover hacia ciudades, la estrategia frente a esa escasez es achicar. Es decir, dado que no puedo entregar una vivienda de estándar de clase media, la reduzco al tamaño que puedo pagar. Y ese tamaño está entre los 30 o 40 metros cuadrados, es bastante el caso en todo el mundo, y sabemos que la evidencia dice que una familia de clase media viviría razonablemente bien en torno a los 80 metros cuadrados. Por lo tanto, hay un gap entre lo que de hecho podemos entregar, 40, y lo que en la práctica se termina necesitando. Por lo tanto, frente a la escasez, respecto de lo primero, la estrategia es achicar. Y respecto de lo segundo, que es las ciudades entendidas como concentraciones de oportunidades, dado que no se pueden pagar suelos caros, la estrategia es alejar. Es decir, compro suelo con recursos públicos ahí donde el suelo tiende a costar nada,
que son las partes de la ciudad que no tienen ningún tipo de servicio y tal como se decía, que al estar lejos, fuera de las oportunidades, segregadas y marginadas de las oportunidades, en el moverme todos los días desde donde no hay oportunidades hacia donde sí las hay, lo hacemos mal, nos demoramos, contaminamos, acumulamos rabia y es el tipo de experiencia que hace que la ciudad, entendida como un imán, como una buena noticia que atrae todo tipo de buenas perspectivas, se experimente más bien como una especie de bomba de tiempo social que está acumulando un tipo de presión que si no hacemos algo vamos a tener un problema. Frente entonces a la estrategia de querer garantizar el derecho a la vivienda, pero que la escasez de recursos lo resuelve achicando y alejando, ¿qué hacemos? Y propongo ahí hacer, hay al menos en este caso, en esta presentación, 5 ideas para hacerlo más o menos corto. En primer lugar, integración, que significa, y lo voy a explicar a través de un proyecto concreto, la operación multisectorial. En general, en ciudades venimos trabajando de manera sectorial, los ministerios de vivienda hacen solo vivienda y esa aproximación que cuando teníamos déficit muy alto tenía sentido, el tipo de preguntas que tenemos hoy en ciudades ya no lo resuelve y lo satisface de manera correcta. Por lo tanto, operaciones multisectoriales. Lo segundo, entender a la vivienda como una inversión y no como un gasto social, dado que principalmente en los países en vía de desarrollo, a diferencia que creo que es el caso de España, las políticas de vivienda son políticas orientadas a la propiedad, es decir, quien obtiene un subsidio se transforma en propietario de la vivienda. Esta transferencia de patrimonio público a familiar, más importante que una familia recibe en toda su vida, uno querría que aumentara de valor en el tiempo, tal como todos nosotros esperamos que ocurra cuando nos compramos una casa. Eso en vivienda social lamentablemente no ocurre y hay ahí una oportunidad enorme que estamos desperdiciando porque casi por definición una vivienda debiera valorizarse en el tiempo. La tercera entrada a qué poder hacer frente a este achicar y alejar es sustituir la escasez por incrementalidad. Si no puedo hacer todo ahora, si no puedo pagar todo o eso que es razonable, vivienda de clase media, hoy, concentrémonos en aquello que es más difícil de hacer por una familia de manera individual y aquello que más atenta contra el bien común y dejamos que ese sistema abierto en el tiempo alcance ese potencial de clase media. La vivienda incremental que existe desde hace tiempo en el mundo probablemente va a tener que ser revisitada y enfrentada con herramientas de diseño nuevas a lo que se empezó a hacer en los 60 y en los 70. 4, abrir la participación y la autoconstrucción de tal forma que sean parte de la solución y no del problema. Hoy en día la migración de gente hacia ciudades, que si no estamos preparados para recibirlos, ocurre de todas formas. No es que porque van a vivir mal dejan de venir, vienen igual pero viven muy mal. Y esa informalidad, favela, campamento, villa miseria, como se le quiera llamar, tiende a ser visto como el problema que hay que evitar, el cual busca ser, primero, detenido o sustituido por la operación del Estado o del mercado, debiera en verdad ser una enorme capacidad que se canalizara a través del diseño, lo cual es consecuente con el punto 3 de la incrementalidad. Hagamos con fondos públicos aquello que tiene que ser coordinado y dejemos que luego sea la autoconstrucción quien permita salvar el gap entre el estándar de vivienda social y el de clase media, gracias al diseño y no a pesar del diseño como ocurre hoy. Y por último, la regla de oro en el caso de vivienda específica que hemos tratado de enfrentar de distintos diseños, poder pagar suelos caros que eviten alejar y viviendas incrementales que no nos condenen de por vida a una vivienda pequeña, se logra en la medida que hay alta densidad en baja altura, sin hacinamiento y con posibilidad de crecimiento. Esto es una cuestión súper nerd, pero que pretendo explicarla porque creo que, sobre todo, es donde los arquitectos podemos hacer una contribución. El primer proyecto que voy a mostrar, de hecho, no es de vivienda, es el edificio para un banco, para el Banco Interamericano de Desarrollo en Buenos Aires,
pero se hace cargo del tema de entender las ciudades como concentración de oportunidades y tal como decía el presidente Mujica, enormes cantidades de gente queriendo acceder a esas oportunidades, pero que quedan marginadas de ellas porque no hay lugar en la ciudad cerca de donde esas oportunidades están concentradas. El caso que quiero contarles es las nuevas oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo en Buenos Aires. Que si el banco hubiera seguido una aproximación, si el banco hubiera querido hacerlo como siempre, business as usual, habría comprado un terreno en el Distrito Financiero de Buenos Aires y habría construido ahí un edificio corporativo. Pero tanto el banco como Ciudad de Buenos Aires dijeron, ¿y qué pasaría si nosotros hiciéramos nuestro edificio corporativo gatillando el mismo nivel de desarrollo que esperamos que ocurra con los proyectos que financiamos? ¿Qué pasaría, siendo además el más emblemático de todo eso, si nosotros hiciéramos nuestro edificio corporativo en el barrio 31, que es un asentamiento informal de 50.000 personas que están en el centro de la ciudad de Buenos Aires? La siguiente. Da lo mismo que no conozcan Buenos Aires, pero estamos hablando en la parte de los edificios altos de Recoleta, el metro cuadrado más caro de Buenos Aires, y hacia acá, barrio 31, al otro lado de las líneas de tren, donde de esas 50.000 personas, el 50% son inmigrantes que han venido a Buenos Aires buscando esas oportunidades y que al mismo tiempo son la fuerza de trabajo de Buenos Aires. La siguiente. Algunas imágenes que yo creo son un poco ubicuas en todos lados, este tipo de asentamiento. La siguiente. El tipo de construcción informal que ha acumulado hasta 6 pisos en el caso de Barrio 31, la siguiente, que no solamente cerca de la autopista que llega del aeropuerto a la 9 de julio, la avenida más importante de Buenos Aires, sino incluso debajo. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y de este Barrio 31, la gente, si bien está físicamente muy cerca de ahí donde están las oportunidades, en la práctica hay un solo punto de entrada y salida, que es por el lado de la estación de trenes, para la cual esta gente que ni siquiera puede acceder a transporte público, camina todos los días hacia la estación de Retiro y de vuelta hacia Recoleta, demorándose 1 hora caminando para acceder a ahí donde hay colegio, salud, transporte y trabajo. La siguiente. La siguiente. Hay un plan de la ciudad que busca eliminar barreras, la autopista que pasa por el centro del barrio, que el tema de romper barreras sería el tema. A nosotros nos pareció en nuestra propuesta, que más independiente de lo que haga, que está correcto lo que haga la ciudad, la verdadera barrera que había que salvar son las líneas de tren, que es lo que no permite hoy que la gente pueda acceder desde Barrio 31 a Recoleta. La siguiente. Entonces, en un análisis bastante frío de cuando partíamos en un terreno que tenía la ciudad quería dar al banco, dentro del Barrio 31 mismo, que ya es una medida bastante audaz, no es obvio que un banco quiera instalar su edificio corporativo dentro de un asentamiento informal. Y la lógica era, en la medida que nos ponemos aquí, podemos gatillar desarrollo, va a traer otro tipo de actividades, servicios para el barrio, etcétera. El problema estaba en que si uno era muy frío en ese análisis, la siguiente, había 4 condiciones que tenían que cumplirse antes de que siquiera el banco pudiera poner su edificio ahí. En primer lugar, cambiar la regulación de este futuro, el plan regulador que se estaba estudiando para Barrio 31 y permitir elevarse por sobre el contexto. En primer lugar, porque había que satisfacer las condiciones de trabajo, de tener ventilación, luz natural, vistas, etcétera, del propio banco. De lo contrario, ni siquiera aprobaba el protocolo interno de trabajo del banco. La siguiente. Pero además, la siguiente, era muy importante no afectar el recurso más escaso que hay en asentamientos informales, que es el espacio público. Me acuerdo que las presentaciones de Joan Clos para la conferencia de UN Habitat, uno de los
condiciones que ponía al buen diseño era que la proporción entre espacio público y espacio privado fuera 1:1, y ocupaba el ejemplo de Manhattan. Por cada metro cuadrado privado desarrollable hay 1 metro cuadrado público si uno suma calles, veredas, plazas, parques, etc. Y esta proporción, que va en beneficio del conjunto, cuando uno va a un asentamiento informal, se reduce a menos de 1:10. Y en Barrio 31 no es la excepción. El recurso más redistributivo y al mismo tiempo más escaso es el espacio público, y sería lamentable que un banco llegara y ocupara el único o de los pocos terrenos públicos que había o abiertos que había dentro de este asentamiento informal. Por lo tanto, levantarse por una doble razón. Al siguiente, pero además por razones de operación, por razones de accesibilidad, había que construir 2 calles vehiculares y sobre todo, la siguiente, un puente peatonal que conectara al transporte público para los trabajadores del banco. De lo contrario, ni siquiera el banco iba a poder operar, y había un riesgo enorme que esto se transformara en un elefante blanco, y entonces todos los que no están tratando de hacer una cosa distinta al business as usual dijeran, bueno, falló, yo a mí también me habría gustado hacerlo así, pero ven cómo falla, entonces yo no lo hago. Entonces es muy importante que una operación de esa naturaleza no hubiera fallado, pero además la Ciudad de Buenos Aires no tenía ni una posibilidad, ni el dinero, ni la jurisprudencia para poder dar esas 4 condiciones al banco antes de que el banco siquiera pudiera construir. Entonces nuestra propuesta fue, ¿qué pasaría, la siguiente, si el edificio del banco fuera el mismo, las 4 condiciones que está pidiendo? ¿Qué pasaría si el edificio del banco fuera el puente que, por un lado, está obligado a estar elevado porque pasa por el gálibo de la línea de tren y por el gálibo de la autopista, que al tener una pata en Barrio 31 y la otra pata en Recoleta, puede transformarse él mismo en un puente peatonal? Por lo tanto, acercar no solamente a la gente del banco y resuelve el problema de estacionamiento, el problema de las salas de conferencia con el centro de convenciones que está al lado derecho de la imagen, sino que además es la pasada pública para las 50.000 personas del barrio que están viviendo justo al frente de su gran fuente laboral. La siguiente. Entonces, presentamos esta propuesta. La siguiente. Y si la situación actual, a 1 hora caminando, este era el acceso a oportunidades, centros de salud 3, educación 165 y etcétera, ven los números ahí, 300.000 empleos, dentro de la misma hora caminando, atravesando por este puente peatonal, la siguiente, todos esos indicadores se multiplicaban al menos por 4, dentro de las mismas condiciones de caminar actuales de esa masa de personas. La siguiente. La siguiente. Bueno, había que venderle al banco que iban a tener que trabajar en estas condiciones, que no era fácil, pero esto a nivel de peatón, a 18 metros, que era el gálibo de trenes más autopista. La siguiente. Esta era la vista y esto era un poco ya, al menos más conversable, siquiera. La siguiente. Y esa uno podría suponer que iban a ser las situaciones de trabajo del banco. Pero el verdadero aporte de esto era que aquí había un problema técnico, ¿no? Este es un edificio de 240 metros de largo, la luz central entre apoyos es 117 metros de largo y en general en el mundo sabemos cómo hacer puentes que salven 117 metros de luz o 240 metros de largo. El tema es la vibración, porque si uno pasa en auto en un puente, probablemente no lo nota por el amortiguador del auto, pero trabajar en un puente tiene el problema de que está vibrando todo el rato y es muy incómodo hacerlo. Por lo tanto, para resolver el problema de la vibración, el puente necesitaba peso. En vez de quitarle peso a este puente, había que ponerle peso. Y el peso venía, la siguiente, de ponerle un parque en el techo, que era el recurso más escaso de la ciudad. Y por lo tanto, nosotros terminamos de completar un anillo de espacio público, que es la extensión de Parque Táis, probablemente el mejor estándar de espacio público de Buenos Aires, que entraba como un espolón hacia Barrio 31. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y de noche además mejoraba los estándares de luz, etc. Había un solo problema con esto que aparentemente es tan obvio, que además resolvía 4 problemas en uno, que había que modificar una ley para poder hacer uso del espacio aéreo sobre las líneas de tren y cosa que tenía que ser votada en el Congreso.
Nunca la Ciudad de Buenos Aires y Gobierno de Nación se bloqueaban mutuamente proyectos. Había una ventana de oportunidad que se calculaba que por 2 votos se podía en principio modificar la ley que permitiera el uso de los derechos aéreos sobre las líneas de tren que pertenecían a Nación, y entramos a votación en noviembre, primera lectura, y en diciembre fue segunda lectura, y el Congreso aprobó este uso de derechos aéreos para este proyecto, 46 votos a favor y 12 en contra. Supongo que son del tipo de cuestiones, de operaciones que si uno piensa, es un proyecto de una institución, pero es espacio público, es transporte, es infraestructura, es todo a la vez. Eventualmente serán eso, además, el tipo de acuerdos transversales políticos que requeriremos para resolver este tipo de desafíos que tenemos frente a nosotros. La siguiente. Ese era el único proyecto de no vivienda. De aquí en adelante voy a mostrar los proyectos de vivienda y sobre todo que en el último tiempo hemos ido a registrar qué ha ocurrido con los proyectos de vivienda que hemos construido, dado que hemos adoptado el enfoque de incrementalidad y la mitad de los metros cuadrados no han sido construidos por nosotros. ¿Cómo ha sido esta evolución de los proyectos? Y es parte de lo que querría compartir con ustedes, y para los que no conocen, dar un mínimo de contexto respecto de las reglas del juego con la que aceptamos jugar al entrar a tratar de hacer algo con vivienda social. La siguiente. Bueno, si hay dinero, en principio no hay problema. Si podemos construir 80 metros cuadrados, el problema está resuelto. De Escandinavia, bueno, nos queda el problema de la velocidad. O sea, hasta hace poco el problema era el dinero, porque no nos permitía construir esos tamaños. Pero últimamente hemos sumado el problema de la velocidad. Con lo que sabemos hacer hoy en día no se puede construir suficientemente rápido para el proceso de migración, que antes era un problema como del tercer o del segundo mundo, hoy es un problema transversal. Todo el mundo tiene un problema de migración, sea de una naturaleza o de otra, y para eso los instrumentos existentes no son lo suficientemente rápidos. En cualquier caso, respecto del tema de la plata, si hay plata, uno construye en torno a los 80 metros cuadrados. ¿Qué pasa si no hay plata? La siguiente. En general, la vivienda se achica, y se achica hasta, en el mejor de los casos, del orden de 40 metros cuadrados. Dado que la evidencia mostraba que cuando las familias reciben soluciones habitacionales de 40 metros, las hacen crecer al doble al menos, y ese proceso en general es una operación insegura, lenta y cara, por lo tanto hay una desvalorización de esa unidad inicial en el tiempo, nosotros nos preguntamos qué pasaría, la siguiente, si esos 40 metros cuadrados, en vez de mirarlos como una casa chica, los miramos como la mitad de esa casa buena de 80 metros que la evidencia muestra que es donde el proceso de autoconstrucción se va a detener. La siguiente. Y si uno, la siguiente. Si uno reformula el problema como 40 metros no son una casa pequeña, sino la mitad de una casa buena, la pregunta clave es ¿qué mitad hacemos? Y con fondos públicos uno querría hacer esa mitad que una familia no puede hacer bien y que aquella que más va a tener impacto sobre el bien común. Por bien intencionado que sean, las acciones individuales no garantizan el bien común y esto es algo de lo cual el diseño debería hacerse cargo el día 1 de la incrementalidad, ¿no? Identificamos 5 condiciones de diseño que pertenecen a esa mitad de la casa que no se hace bien de manera individual y que más afecta el bien común. Eso es un punto. El segundo punto con el que entramos al tema de vivienda, la siguiente, fue que la vivienda aumentara de valor en el tiempo y no depreciara su valor, porque vivienda social hoy se parece más a comprarse un auto que a hacer una casa. Esa transferencia de patrimonio público a patrimonio familiar pierde valor en el tiempo y entonces identificamos 5 condiciones de diseño que debieran permitir que esa vivienda aumente de valor en el tiempo. Esos son los 2 puntos con los que entramos a trabajar. La siguiente. De esa manera la vivienda podía comportarse como una inversión y no solo como un gasto social. La siguiente. El primer proyecto con el que partimos trabajando en el norte de Chile tenía que resolver esta pregunta. Radicar, es decir, dejar ahí en el centro de la ciudad donde habían vivido 30 años ilegalmente un grupo de 100 familias en un terreno de media hectárea, 5.000 metros, usando un subsidio público de $7.500 por familia, con el cual había que comprar el suelo, construir la vivienda y hacer la infraestructura. Esa era la ecuación que había que resolver. Esto es el año 2003. La siguiente.
La regla del juego consistía, como decía antes, en esos $7.500 que en verdad, si uno hila más fino, eran $7.200 de subsidio y $300 de ahorro familiar. Y con ese voucher había que salir al mercado a comprar ese suelo que había sido ocupado ilegalmente los últimos 30 años. La siguiente. Se llamaba Quinta Monroy, este lugar con problemas muy complejos no solo de hacinamiento, pero además de narcotráfico. Pero a pesar de esas malas condiciones de vida, la ciudad alrededor era altamente deseable que fuera conservada para esas redes de oportunidades de la familia, y esa ciudad deseable se expresaba en que el valor del suelo era 3 veces más que lo que la vivienda social normalmente puede pagar. La siguiente. Por $7.500, a 45 minutos del centro de Iquique, se construía esto. Esto era el mercado, esta era nuestra competencia. Y nosotros teníamos que poder elaborar una estrategia de diseño, la siguiente, y eso en el tiempo, en ese lugar donde se acumulan pobres, ¿no?, en esas periferias sin servicios, que en el caso de Iquique se llama Alto Hospicio, se evoluciona así en el tiempo. O sea, probablemente el Estado chileno aquí dijo, voy a garantizar el acceso a la vivienda, pero lo garantizó en Alto Hospicio. Y en Alto Hospicio la condición, no solo de esa familia, sino que de esa sociedad, que es prácticamente imposible entrar hoy en día a Alto Hospicio, es del tipo de riesgo que podemos tener, aun cuando bien intencionadamente estemos tratando de resolver el problema de la vivienda. La siguiente. Solo algunos ejemplos de cómo esa caja evoluciona y crece a pesar del diseño y no gracias al diseño, con celo de valorización, pero además 45 minutos de traslado, contaminación, costo familiar muy alto, costo financiero en transporte muy alto, etc. La siguiente. La siguiente. Entonces, para con el mismo subsidio de $7.500 poder construir en un suelo 3 veces más caro, había que hacer algo nuevo. No sabíamos exactamente qué, pero era algo entre un edificio y una casa. Como un edificio que hiciera uso eficiente del suelo y como una casa que pudiera crecer. La siguiente. Y este diseño que desarrollamos, fue hecho con la participación de las familias, en el entendido que la mitad de los metros cuadrados no los íbamos a construir nosotros. Y entonces era más estratégico que nos sentáramos a la mesa todo el día 1 y nos repartiéramos responsabilidades y entendiéramos cuáles eran las reglas del juego y quién iba a hacer qué. Entonces talleres con maquetas, con dibujos, etc. La siguiente. Los dibujos de cada jefe de familia para saber si estábamos entendiendo lo mismo del proyecto. La siguiente. Tratar de anticipar cómo iba a ser el proceso de alcanzar ese potencial de clase media de las viviendas. La siguiente. La siguiente. Y así como las familias imaginaban que el proyecto iba a ser. La siguiente. Y por $7.500 pudimos hacer esto, que si se fijan no es demasiado distinto de esa caja que estaba en la periferia, solo que está puesta de una determinada forma, una casa abajo, un departamento encima, que permitió alcanzar densidades suficientemente altas en baja altura. Decía el presidente Mujica, la gente ya ni se saluda en el ascensor. Bueno, en proyectos de vivienda social no debiera haber ascensor, porque no hay capacidad de pago para pagar, para en el tiempo sostener cuestiones comunes como ascensores, escaleras, corredores, de todos esos edificios que bien intencionadamente construimos con altas densidades buscando buenas localizaciones, o se han demolido o son hoy en día los que sufren espiral de deterioro porque no hay capacidad de sostener los bienes comunes. Y entonces esto alcanzaba esas densidades del orden de 750 habitantes por hectárea, con una vivienda sobre otra, pudiendo 36 metros cuadrados iniciales, pudiendo cada una de ellas llegar a 72. La siguiente. Y como las familias no perdieron su empleo, que a veces no son empleos formales, sino que estaban en el centro de la ciudad, el proceso de crecimiento fue muy rápido. La siguiente. A un costo marginal, entre otras cosas, una de las condiciones de diseño es porque la estructura la hacemos para el estado final de la vivienda, no solo para los 40 iniciales, sino que para los 80 finales. La siguiente. La siguiente. Claro. Algo hay que dejar de hacer para poder pagar eso más difícil, reordenando las finanzas de otra manera. Y el proceso de participación, entre otras cosas, lo que permite es que sean las familias las que digan, bueno, ¿usted qué prefiere que yo no le entregue para poder entregar, por ejemplo, o comprar un suelo más caro o entregar estructura para el estado final?
No hay pavimento, no hay pintura, no hay terminaciones, porque eso es relativamente fácil de hacer para una familia. La siguiente. Pero además la probabilidad que nosotros hubiéramos sabido cuál era la preferencia de esa familia habría sido cercana a 0. La siguiente. No se ven los colores ahí, pero eso es un fucsia rabioso. El dúplex de arriba, lo mismo. La siguiente. Que crece luego y duplica su tamaño muy rápidamente a una fracción del costo. Estamos hablando del orden de $1.000 en promedio los segundos 36 metros cuadrados comparado con los $7.500 de los primeros 36 metros cuadrados. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, y hace un par de años, algunas de estas familias han vendido su propiedad. Cuando ganamos el premio Pritzker, una de las dirigentes, Praxedes Campos, vino a Santiago, tenía que estar en Santiago y nos pasó a felicitar, muy orgullosa, pero medio avergonzada dijo, un par de familias vendieron sus casas. ¿Y a cuánto? A $70.000. Por lo tanto, las familias pasaron de $300 de ahorro, más el subsidio de la familia, a $70.000 de patrimonio familiar. Y en ese momento, esas personas son ciudadanos. No son más solo los que les tocan políticas públicas, sino que esas personas pueden elegir. Lo de la libertad, que parece fundamental, que habrá el expresidente Mujica. La siguiente. Bueno, esta era la regla de oro, que con este mismo principio, dependiendo del lugar, hay distintos diseños que tienen que ponerse en práctica. La siguiente. Aquí venía un video, pero si volvemos una atrás, ¿ese corre al menos? Que es un video corto hecho por la BBC. Y claro, pone un poco en contexto lo que se hablaba antes, ¿no? De esta migración hacia las ciudades buscando oportunidades a una velocidad, a una escala y una escasez de recursos que no hemos visto nunca antes en la historia de la humanidad. Y para la cual, así como lo venimos haciendo, no es suficiente. Algo distinto va a haber que hacer. Y nuestra aproximación ha sido el de la incrementalidad, y hay algunos ejemplos aquí. Fue particularmente importante en la reconstrucción de terremoto en Chile en el 2010, tsunami y terremoto, donde se sumaba la escasez de recursos, la escasez de tiempo para poder responder con viviendas dignas. Entonces ya con material que tú vas eligiendo, tú le vas dando la personalidad a la casa. We will have to build a 1 million people city per week with $10,000 per family to accommodate people coming to cities. If we don't solve this equation, it is not that people will stop coming to cities. They will come anyhow, but they will live in awful conditions. The need is to provide decent housing for people. The problem, there's not enough money to do so. If you can't do everything right now because you don't have the money, allow over time that families themselves complete what you cannot pay on day one with public funding.
fue una de las partes que más me gustó. Tú puedes construir como quieras tu casa, puedes ampliarla como quieras. La siguiente. ¿Cuánto tiempo me queda para no darle la lata? ¿Cuánto tiempo todavía tengo? ¿Cuánto? ¿5 minutos? Bien. Entonces vamos a pasar rápido por... A esto me refiero con cuando hay que reducir el problema a su núcleo más básico, estamos hablando de servicios y estructura para el estado final. Perdón, una atrás. A la izquierda, lo que el mercado entregaba, a la derecha, la reorganización de esa misma cantidad de material y cantidad de recursos, que luego, sigue la siguiente, ¿está bien?, permite que en los vacíos intersticiales haya este proceso de crecimiento con cargo a las propias familias que no tienen que hacer operaciones técnicas complejas. La siguiente. Esto estaba en una ciudad en el norte de Iquique, directamente a 10 cuadras del centro, en vez de estar a un par de kilómetros, como era el caso de los asentamientos informales. La siguiente. La siguiente. En el centro de Santiago, la siguiente. La siguiente. Claro, unidades, lo que decía José Mujica, es muy importante. La experiencia nos ha demostrado que entre lo público y lo privado, que es como son nuestras periferias en general, o hay calles públicas o hay lotes privados, entre los dos introducir lo colectivo. Y eso colectivo, que es una estructura de condominio de no más de 30 familias. Por sobre eso, ya los acuerdos sociales no se pueden mantener, entre otras cosas porque ya uno no sabe quién es quién dentro de ese conjunto. Y esta medida casi antropológica, tribal, le decía Mujica, es totalmente real en la práctica, en el desarrollo positivo, y si no se respeta en el negativo de estos conjuntos de vivienda. La siguiente. La siguiente. Lo que decía, el caso de terremoto del 2010, 8,8 en la escala de Richter, y nosotros nos tocó trabajar en la reconstrucción de Constitución. La siguiente, que era el video de la BBC. La siguiente. La siguiente. 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 Ahí se ve un vacío al centro y como algunos no han construido, pero esos 42 metros cuadrados iniciales todavía permiten que se pueda tener una vida razonablemente buena y el crecimiento es dentro de la estructura. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Siguiente. Aquí se ve más claramente la estructura de unidades de no más de 30 familias en torno a las cuales se puede cerrar un espacio y cuidar de manera más efectiva. La siguiente. Cuestiones que nosotros no sospechábamos que podían haber sido una consecuencia de la incrementalidad, que en principio es una cuestión puramente práctica para acometer la escasez. En el no poder construir todo estaba la solución a la crítica histórica de la vivienda social, que en busca de economías de escala repite, serializa y produce entornos monótonos. Cuando no se hace toda la casa, y en ese caso al arquitecto lo llaman para tratar de ponerle un poco de diversidad a esa monotonía base. Richard Rogers decía, esto es como ponerle rush a un gorila, que el trabajo del arquitecto entendido como diseñar, ponerle un poquito de techitos, colorcitos y no sé qué. Bueno, hay un uso estratégico de la forma que en la medida que está bien aplicado permite reordenar los recursos de otra manera, pero abrió esta posibilidad de corregir la crítica histórica a la vivienda social. En la segunda parte de las viviendas tendía a pasar una diversidad y acomodarse una diversidad que difícilmente uno puede diseñar caso a caso de manera centralizada. Pero todavía más, en la inauguración de uno de los conjuntos de vivienda más recientes en el sur de Chile, en una de las casas en el vidrio había pegado este dibujo de un niño que decía que esta segunda parte de la casa la va a hacer mi papá.
puede ser el papá o la mamá, las 9 de cada 10 dirigentes con los que hablamos son mujeres, no hombres, pero en este caso había un sentido de orgullo en que son cosas que uno las da por descontar, pero son muy brutales. La gente dice, yo nunca he preferido en mi vida lo que yo traigo como ropa, lo que yo como, me lo dan. Si mi casa también me lo hubieran dado, no hay ni una posibilidad de que mi hijo tenga algún nivel de orgullo de mí, y en la medida que viene incompleta, esos niños podían decir, bueno, son mis padres quienes van a poder pasar de esto que recibimos a lo que realmente necesitamos. Y eso abre en algún dirigente alguna vez nos decía, lo comentábamos ayer en la noche, nos pedía, muchas gracias, qué bueno que estén pensando en la efectividad de las políticas públicas, pero a nosotros también nos gustaría que hablaran de la afectividad en las políticas públicas. Inadvertidamente, y casi sin habernoslo propuesto, en este sistema abierto aparece la posibilidad para este tipo de operaciones tremendamente relevantes en el sentido de convivencia que finalmente debemos garantizar en nuestras ciudades. La siguiente. La siguiente. No, y aquí se pone ya demasiado técnico. Solo pasa algunas imágenes. Pasemos rápido. Siguiente, siguiente. Porque lo último que estamos... Sigue pasando nomás, yo te digo... Sigue. Aquí. Lo que estamos tratando de hacer ahora, lo último que estamos tratando de hacer en la oficina es... Chile pasó de $7.500 por unidad a $20.000 por unidad. O sea, hay algo también de que no estamos llegando suficientemente abajo a aquellos más pobres o a los que más lo necesitan y no a la velocidad. Los campamentos informales, el asentamiento informal en Chile es muy marginal. Había 25.000 familias el año 2010. Hoy día tenemos 46.000. Respecto de los 4 millones de familias que hay en Chile, es muy poco, sin embargo, crece una tasa que uno debería ponerle atención. Y eso es porque nuestras políticas públicas quedaron demasiado arriba. Y una de las cosas que queremos tratar de hacer es volver al núcleo más irreductible del tema de la vivienda incremental, que de alguna manera es lo que en la época de Allende se llamaba la operación Tiza, que era el lote con servicios. Básicamente el costo era el costo de un suelo, que a veces podía ser del Estado, donde se trazaba con tiza la propiedad. Lo hablábamos 10 minutos antes de entrar a garantizar la propiedad es condición fundamental para que siquiera haya vida posterior valorizada de esas unidades de vivienda, que no sean solo un refugio contra la intemperie, sino que en la medida que aumentan de valor son una herramienta para superar la pobreza. Por lo tanto, en la estructura de propiedad cuesta en estricto rigor lo que cuesta el suelo y la tiza. Si eso uno lo definió con claridad, la segunda parte, la siguiente, es traer las cañerías, la urbanización, agua potable y alcantarillado y meterlas dentro de la plaza en los núcleos de servicio, ¿no? Eso ya era, las casetas sanitarias se llamaban en los 70 en Chile. Solo que en los 70, y mucha gente ha dicho, bueno, pero esto que ustedes hacen no es otra cosa que la caseta sanitaria, solo que en 2 pisos y al frente del lote. Y exactamente esa es toda la diferencia que tiene que hacer el diseño, de estar en el centro del lote, perdida, pareada por las espaldas, donde el crecimiento hacia el vecino siempre está esperando que el otro construya primero, porque me está haciendo una pared de mi casa. En la medida que están puestas siempre en el borde del lote, yo estoy construyendo el día 1 la estructura para el estado final, poniendo el incentivo en el que se mueve primero, no en el que se mueve segundo, que es el caso cuando la vivienda incremental no ha tenido esta pequeña contribución del diseño. Si esta es la etapa 2, que nuestro cálculo es que debiera costar del orden, perdón, una atrás, pues solo para tener una referencia. En Chile nosotros estamos pagando $75 por metro cuadrado de suelo, cuando vivienda social puede pagar del orden de $20 por metro cuadrado de suelo, por las densidades que podemos alcanzar. La siguiente, a ese costo del suelo, no sé cuánto será el de España, acá hay mucho, eso es lo que más varía de un lugar a otro, se le pone encima el núcleo de servicios con estructura que debe costar, en nuestros cálculos, y esto es bastante global, del orden de $4.000 por unidad. La siguiente. Eventualmente uno puede poner un techo a este espacio entre los núcleos sanitarios, que debe costar del orden de $1.000, dependiendo de... Y por esta plata uno debiera en principio poder entregar las bases para garantizar este derecho a la vivienda, en principio mejor localizado y habiendo hecho bien lo que una familia difícilmente hará bien por cuenta propia. Y la siguiente, tal que el completarlo en el intersticio sea
que la autoconstrucción pase a ser parte de la solución y no del problema. Muchas gracias.